Bueno, buenos días. Yo creo que ya todos me vieron ahí dando vuelta por la acreditación. Primero agradecer a todos los colegas que me antecedieron en este panel. Verdaderamente hicieron una introducción perfecta de las cosas que yo voy a hablar. También me robaron unos cuantos minutos de tiempo, así que me viene bien la introducción para ir un poquito más rápido, sobre todo en las primeras cositas que les voy a mostrar. Bueno, hoy lo que vamos a ver es brechas de rendimiento, es decir, cuánto rendimiento nos estamos perdiendo por producir como estamos produciendo, desde el punto de vista de las diferentes estrategias de nutrición que estamos utilizando. Entonces, primero lo que le quiero contar, como ven ahí, algunas de las cosas que adelantó Jorge. Eso que está ahí es cuánto de las hectáreas que se siembran o que se vienen sembrando desde hace alrededor de 10 años en la Argentina se fertilizan. Nosotros le decimos el uso de la fertilización. En general, alrededor del 80% de la superficie de los cultivos que se siembran se fertilizan, ¿sí? Es decir, entendemos que la práctica es una práctica que se ha apropiado el productor para producir granos. Todos los productores cuando van a producir piensan de alguna manera en fertilización. Con una excepción que ven ahí abajo de todo, que es la soja. Jorge ya algunas cosas estuvo hablando de eso. En general ahí está metido toda la soja de segunda que no se fertiliza y alguna otra zona donde se produce soja que verdaderamente no es necesario fertilizar, y después ese manejo que dijo Jorge que se hace de la soja, donde en general siempre se busca la rentabilidad y el productor tiende a no fertilizarla. Pero en general la fertilización está incorporada en el manejo de producción de los cultivos de grano. Y esta otra que les muestro ahí es donde nosotros vamos a hacer foco, tiene que ver con las dosis, ¿sí? Cantidad y tipo de nutriente que estamos incorporando en la Argentina para esa misma cantidad de años. Hace 10 años en general las dosis para los cultivos de grano vienen más o menos estandarizadas, es decir, son estables con una leve tendencia a la baja hacia la última etapa del 2014, después se corrigieron algo, un poquito, pero imagínense que para producir un cultivo como el trigo, que produce en promedio 3.000, 4.000, 5.000 kilos de materia seca, estamos usando alrededor de 200, 210 y 220 kilos en promedio de fertilizante, y es más o menos lo mismo que utilizamos para un cultivo de maíz, que produce el doble de materia seca, ¿sí? Entonces rápidamente ahí nos damos cuenta que algunos desajustes tenemos. De vuelta a la soja, está por allí abajo junto con el girasol, con dosis de fertilización bastante bajas. Entonces el foco lo vamos a poner en la dosis, cómo el productor está manejando las dosis de los nutrientes. Y para hacer eso lo que hicimos es generar una red de experimentación en alrededor de 7 o 8 localidades de la región pampeana argentina. Como ven ahí, todos los sitios que seleccionamos son bien característicos de las zonas productivas. Las experiencias se hicieron en campo de productores, estas no son parcelas de experimentación, ¿sí? Y lo que hacíamos es, en función del cultivo que seleccionaba el productor para producir en estas 2 campañas, en esos 10 sitios, nosotros definíamos 4 estrategias de fertilización diferentes. ¿En qué se basaban esas estrategias de fertilización? Bueno, primero teníamos una estrategia que era el control sin fertilización. Nos sirve después para hacer la estadística, pero también en algunos casos nos sirve para saber qué es lo que hace el productor. Como les mostré recién, hay productores que están en esa situación en algunos cultivos que no fertilizan. Después teníamos una segunda estrategia que nosotros bautizamos como fertilización media actual. Para nosotros eso es lo que está haciendo el productor en cada una de esas zonas para cada cultivo en este momento, y surgen de datos que tenemos en Fertilizar de hacer encuestas a productores. Nosotros todos los años hacemos alrededor de 1.200 encuestas a los productores y le preguntamos qué hacen en sus cultivos. Y eso lo tenemos bien distribuido por las diferentes zonas, y ese es ese tratamiento que está ahí, en donde, como ustedes ven, en general la fertilización es con nitrógeno y fósforo nada más. Las 2 siguientes recomendaciones, tomo lo que dijo Nahuel, hagan algo. Lo que hacemos ahí es hacer un análisis de suelo, una interpretación, no tan sofisticada como la que dijeron los 2 autores que me precedieron, pero sí hacemos una interpretación de esos análisis. Entonces rápidamente surge que lo que hay que incorporar es azufre. Entonces ya no solamente tenemos la corrección de nitrógeno y fósforo como el caso anterior, sino que aparece el azufre. En general los análisis de suelo, en el 80% de los casos, los suelos están deficitarios en azufre, ¿sí? Por lo menos para esa zona que les mostré al principio donde están las experiencias. Y por último, la última que nosotros llamamos como de fertilización para alta producción, lo que hacemos así es incluir dentro de los indicadores del diagnóstico, además del análisis de suelo, expectativas de rendimiento probables. ¿Qué son expectativas de rendimiento probables? Las que tiene el productor que superan a la media de lo que él está logrando.
todos los productores saben que en su zona pueden producir más. Entonces lo que hacemos es una interpretación del ambiente con esas expectativas de rendimiento y ajustamos las dosis. Entonces ya no solamente tenemos nitrógeno, fósforo y azufre, sino que aparece el zinc, ¿sí? Todas esas estrategias de fertilización tienen zinc. Entonces les cuento lo que les voy a mostrar primero, que son los rendimientos relativos. Los rendimientos relativos nosotros los calculamos como todos los registros de rendimiento para las diferentes estrategias comparados con el máximo registro que tuvimos, ¿sí? Lo que ven, esas barritas negras que están sobre las columnas, lo que indica es el desvío estándar del registro que está ahí y nos indican cuán probable es que nosotros encontremos ese valor, qué dispersión tiene. Como ven, a medida que aumentamos la intensificación de la fertilización, cuando nos movemos del color naranja al verde, ahí tienen las diferentes prácticas, el control, lo que está haciendo el productor actual, que es el azul. El rojo es esa recomendación cuando agregamos solamente el hagan algo, el diagnóstico del análisis de suelo, y el último es desafiar un poquito los rendimientos, ¿sí? En base al diagnóstico. Como vemos, a medida que aumentamos la intensificación, como le contaba, esa frecuencia de ocurrencia de rendimiento se hace mucho más certera, ¿sí? Es decir, esa erraticidad que a veces decimos que tiene la fertilización en los rendimientos empieza a desaparecer. ¿Cuándo? Cuando empezamos a sacar esas limitantes de todos los nutrientes que tienen los cultivos. Otra cosa interesante son los puntitos que están arriba de las columnas. Esos puntitos quiere decir que estadísticamente significativo son las estrategias, no contra el control sin fertilizar, sino contra la barra azul, que es lo que está haciendo el productor actualmente. Entonces lo que les muestro ahí es que para toda la secuencia de cultivos, ¿sí? En esos 10 sitios, en 2 campañas nada más, no hay 20 campañas acá ni mucho más, lo que vemos es que el productor está perdiendo, en términos de rendimiento, alrededor de el 15 al 20%, ¿sí? Que es la comparación entre la barra azul con la verde. Lo bueno de todo esto es que con un ajuste en la estrategia de fertilización, es hacer análisis de suelo, él puede recuperar de esa pérdida rápidamente el 50%. Eso es en promedio para todos los cultivos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasó con cada uno de los cultivos? Y les voy a hablar ahora de las gramíneas, que son las dos que siguen, ¿sí? La primera tenemos maíz y después los cereales de invierno. Se comportan bastante parecido. Como siempre, a medida que aumentamos la intensificación de la fertilización, los rendimientos empiezan a ser más frecuentes y esa erraticidad empieza a desaparecer. Pero lo interesante es que lo que está haciendo el productor en este momento le otorga un gran valor en términos de capturar esos rendimientos contra no hacer nada. Y eso un poco explica por qué el productor en las gramíneas fertiliza mucho la superficie que siembra. De alguna forma sabe que no hacerlo paga un costo muy alto en términos de rendimiento. Ahora se está perdiendo todavía hoy alrededor de un 10 a un 11% de todo el rendimiento que podría cosechar si hace un ajuste o mejora el diagnóstico para capturar esa pérdida. Es muy interesante el caso que pasa con la soja, que es el cuarto que se ve ahí. En la soja es al revés de lo que pasa con las gramíneas. Y esto es un poco lo que decía Jorge con esos rendimientos que nosotros venimos describiendo cuando fertilizamos bien la soja. Fíjense que lo que está haciendo el productor es la barra azul en soja, ¿sí? Es muy parecido a no hacer nada en términos de los rendimientos que puede recuperar del potencial, ¿sí? Y que con un ajuste, en soja el ajuste es, tengo un análisis de suelo, le pongo un poquito más de fósforo y le pongo azufre, nada más. Con eso solo, el salto en soja, esa barrita azul de lo que está haciendo el productor contra la roja, es de casi el 11, el 15%. Y acá es hacer algo, no hicimos más que eso, ¿eh? Acá no hay fósforo mineral ni nada, esto es fósforo break, cuánto hay de azufre en parte por millón y ajustamos la dosis. Obviamente, si él se desafía un poquito más, otra vez vuelve a saltar el rendimiento de la soja, y ahí ya para comparar con lo que está haciendo el productor, ya tenemos casi un 20% de recuperación del rendimiento perdido por desajustes en las estrategias de fertilización. Bueno, esto por si siempre nos gusta ver los kilos, entonces ¿cuál es la brecha de lo que estaríamos perdiendo por los diferentes manejos que les conté sobre el actual? Entonces cuando hacemos ese pequeño ajuste en base al análisis de suelo, es el primer renglón, la recomendada promedio, vemos que para la soja lo que estábamos perdiendo, por no hacer un análisis de suelo, podríamos decir, son 480 kilos de soja, ¿sí? Es alrededor de un 11%. Ahora, cuando nos vamos a alta producción, ya vemos que el maíz estamos perdiendo alrededor de 2.000 kilos, esto es por hectárea y por año, es un 16%, y en soja, como veíamos antes, ya la pérdida de rendimiento es de alrededor de 900 kilos, 983 kilos por hectárea, ¿sí? Eso es alrededor de un 23%. Bueno, como la cosa no termina en la productividad, también queríamos ver qué pasa con la eficiencia del uso de los nutrientes, ¿sí? Esto es muy interesante desde el punto de vista de la sustentabilidad, y esto está muy asociado con lo que nos mostró Hernán,
con la pérdida de nutrientes y los desbalances. De vuelta los colores son los mismos, el azul es lo que está haciendo el productor, el rojo es la práctica mejorando con análisis de suelo y el verde es ya yendo a los rendimientos de alta producción. Lo que les muestro ahí es la eficiencia del uso del nitrógeno. ¿Cómo se lee eso? ¿Cuántos kilos de grano estoy obteniendo por la cantidad de kilos de nitrógeno que estoy poniendo con el fertilizante? ¿Sí? Entonces, el primer dato novedoso es que para la secuencia, para toda la secuencia de cultivos, cuando intensificamos el uso de los nutrientes, la eficiencia del uso del nitrógeno no solo que no baja, sino que aumenta. ¿Sí? Es decir, el hacer algo para todo ese grupo de cultivos en todo ese sitio, nos hizo ser más eficientes en la cosecha del fertilizante que estamos poniendo en los granos. Para el maíz y las gramíneas hay una diferencia bastante significativa en lo que es el maíz. El maíz de vuelta, cuando hacemos ese hagan algo y corregimos con el análisis de suelo, aumenta la eficiencia de uso del nitrógeno. ¿Sí? Y para las cereales de invierno, y como vimos antes que está muy parecido, ya no aumenta cuando corregimos en la estrategia, sino que disminuye y vuelve a disminuir, y cae un poquito más cuando vamos a los altos rendimientos. Esta es la eficiencia del uso del fósforo, lo mismo que pasó para el nitrógeno, pero en este caso para otro nutriente, y es cuántos kilos de fósforo, cuántos kilos de grano estamos obteniendo por cada kilo de fósforo. Fíjense que para la secuencia, que es el primero, para el maíz y para los cereales de invierno, es muy parecido a lo que pasa con el nitrógeno. Un caso bien importante, de vuelta, es el de la soja. Fíjese que lo que está haciendo el productor en términos de eficiencia del uso del fósforo que está poniendo está muy por debajo de si él por lo menos hace un análisis de suelo y ajusta las dosis de fósforo y azufre. ¿Lo ven? Eso es pasar de alrededor de 16 kilos de soja por kilo de fósforo a casi 50. ¿Sí? Son casi 3 veces más de eficiencia de uso. Tal vez no ayuda mucho la figura que yo puse porque en el eje la escala no me ayuda, pero el salto es muy, muy grande. Lo llamativo es que cuando vamos a esos rendimientos más grandes, no cae significativamente respecto del anterior. ¿Sí? Como resultado final, siempre el productor tiende a usar las barras azules, y como vemos ahora, nos dimos cuenta que no siempre es el mejor negocio. Hay lugares en términos de eficiencia que son algunas de las barras rojas que le va a ir mejor, en términos de la eficiencia del uso de los nutrientes, tanto para nitrógeno como para fósforo. Y lo otro, sabemos que cuando nos movemos del azul hacia el verde, en algunos casos puede disminuir el uso de los nutrientes, pero hay un nutriente que aumenta su eficiencia de uso, que es el agua, y que es un nutriente muchísimo más importante para la formación de rendimiento que los nutrientes minerales. ¿Sí? Acuérdense que elegir eficiencia de nutrientes muy, muy elevadas, lo que hace es pagar un costo a veces muy caro en términos del uso de otros nutrientes, como puede ser el agua. ¿Está bien? Y lo otro, que es lo que estamos viendo, estando parados en esas barras azules, nos devuelven los mapas con balances muy negativos de nutrientes que mostró Hernán. La cosa no termina ahí, lo último que les quiero mostrar es para qué sirven también estas curvas de eficiencia de uso de los nutrientes, que nos sirven para poder comparar la práctica que estamos proponiendo, si se paga o no se paga, es decir, la rentabilidad de la fertilización. Esas líneas negras que le agregué ahí es la relación de precios, la relación insumo-producto de los nutrientes, no de los fertilizantes. Y el cálculo está hecho con el fertilizante no en el galpón del distribuidor, sino con el fertilizante puesto en el campo. ¿Sí? Ese es el costo de lo que sale el nutriente a donde tiene que estar, o en la superficie o al lado de la semilla. Entonces lo que vemos ahí es que en términos de economía, para lo que son las gramíneas, todas las estrategias que nosotros estamos planteando se recontrapagan en términos de lo que sale el nutriente en kilos de grano. ¿Eso lo logran ver? Un caso muy importante para ver es el tema de la soja de vuelta. Fíjense que lo que está haciendo hoy el productor es un poquito chiquito, pero creo que se logra ver, es la última de allá, la de la soja. Fíjense que hoy, como está manejando el fósforo, le alcanza para pagar justo lo que le sale el nutriente. ¿Está bien? Entonces, no solamente en términos de sustentabilidad, sino en términos económicos, y volvemos a lo que decía Jorge, esto de decidir desde el punto de vista económico la fertilización solamente, a veces, si se hacen mal las cuentas, tampoco es tan económico. Eso lo que dice es que a él le conviene moverse para cualquiera de los dos lados, hacer un análisis de suelo y ajustar fósforo y azufre, o además poner fósforo, azufre y zinc en la soja,
y eso le va a otorgar un mayor número, un margen económico en términos de lo que le está costando a él el fertilizante. ¿Está bien? Entonces, para no robarle más tiempo, se validan las mejoras de las respuestas de los cultivos al implementar modelos mejorados del manejo de la nutrición. Cuando hablamos de modelos mejorados, lo que estamos hablando es las mejoras que consideran cosas muy sencillas, el hagan algo, el diagnóstico del suelo y ajustar dosis y nutrientes. Nutrientes es cantidad, nitrógeno, fósforo, azufre y zinc en este caso, considerando la producción alcanzable, y esto es tener una idea de las demandas que tienen los cultivos para poder satisfacerla. Muchas gracias y déjenme agradecer a muchos colegas que están acá hoy, que están ahí escritos, todos, que son los que colaboran con nosotros para hacer este tipo de experimentaciones a campo y con los cuales debatimos mucho este tipo de cosas. Muchísimas gracias.